Grabando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de la Universidad les damos la más cordial bienvenida a nuestra masterclass, Los retos de la democracia. Para ello, le pido a nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez, de la bienvenida a este evento. Pues muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos de nuevo en esta sesión de Masterclass. Nos entusiasma mucho la posibilidad de estar dentro de esta práctica, que ya se ha vuelto una costumbre y un momento de encuentro en nuestra universidad, y que nos da la oportunidad de mantenernos en contacto con temas particularmente de nuestro tiempo. Hoy en particular vamos a hablar de un tema que ciertamente es el tema que nos corresponde vivir en este momento, el momento más intenso en la vida política, social, económica de nuestro país y en particular en nuestro estado, donde se avecinan las próximas elecciones. Creo que en estos procesos de cambio de la sociedad, pues esta actividad democrática se vuelve crítica y relevante. Y los distintos actores que participamos o que nos veremos involucrados en este proceso por el ejercicio de nuestro voto o nuestra participación directa en el apoyo o en la simpatía o en las recomendaciones a algunos de los candidatos a los distintos puestos públicos, se vuelve muy relevante. Por eso me siento particularmente complacido hoy y le agradezco mucho al maestro José Israel el que se haya dado el tiempo para compartirnos con base en su sabiduría, su experiencia, su conocimiento de un tema como este, el ayudarnos a reflexionar y a pensar con más profundidad, con más soporte, con más recursos, con más idea de cuál es la realidad de nuestro entorno y sobre todo cuál es nuestra responsabilidad. El hecho de que se maneje este proceso de manera efectiva y de acuerdo a las líneas democráticas
que son vigentes en un país como el nuestro, es muy relevante. Y cada voto cuenta, pero los votos de los universitarios, alumnos y maestros cuentan más, porque son los votos de personas que están más informadas y más formadas para pensar críticamente sobre cuáles son las mejores opciones. Por eso me parece que esta es una oportunidad de oro para hacer una reflexión sobre este tema y continuar preparándonos mejor para ser mejores ciudadanos. El espíritu de la universidad es contribuir a la formación integral de sus alumnos en base a nuestro eje educativo y sin duda una gran responsabilidad es participar en el desarrollo de nuestro entorno social, con responsabilidad, con conocimiento y con los apegos, con el apego a los principios y valores que promovemos en esta institución. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias al maestro José Israel. Y, y vamos a empezar con esta sesión que todos estamos esperando con gran inquietud. Saludos cordiales y que estén muy bien. Muchas gracias, maestro Alejandro. Antes de comenzar con nuestra masterclass del día de hoy, quiero platicarles acerca del maestro Israel Alonso. El maestro Creo que tenemos un problema con el audio de la maestra María Luisa. ¿Es correcto, Sí, se le maestra? fue el internet a la maestra María Luisa. Bueno, miren, yo creo que aparte de que ya todos conocemos al maestro, vamos a posponer un poco la lectura de su semblanza y vamos a empezar en forma directa con el tema, si le parece, maestro, para no quitarle tanto de su tiempo y para respetar nuestro programa. Entonces, pues sea usted bienvenida. Esta es su casa. La manera como vamos a hacer es, usted nos comparte su presentación. Nosotros vamos a estar en contacto con el público para que nos hagan sus preguntas, sus recomendaciones, sugerencias y ya sea en forma directa durante el desarrollo de esta sesión, se los compartimos o posteriormente se los hacemos llegar para, en su caso, de que usted tenga la oportunidad de contestarlos o reflexionar. Pero el maestro es un experto en el campo, es muy reconocido y muy apreciado en nuestra universidad, tiene una amplia trayectoria y estoy seguro de que sus conocimientos nos van a ser de mucha utilidad. Entonces, si gusta, maestro, pues empezamos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en la Universidad José Martí. Bueno, pues me siento en casa porque soy de casa, realmente orgullosamente catedrático aquí en la institución. Y bueno, pues dentro de mis labores profesionales me desarrollo en el área de la política y el derecho. Yo soy el maestro Israel Alonso y estamos como consejeros electorales. Soy consejero electoral distrital del INE
en el Distrito 11 aquí en Nuevo León. Hoy quiero compartir con ustedes esta parte, voy a poner una presentación. Vamos a hablar de los retos de la democracia dentro de nuestro país. ¿Qué retos tenemos, qué retos tenemos en nuestro México dentro de esta democracia? Y pues bueno, viene el día 6 de junio, un día clave para la historia de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestro país, para toda nuestra comunidad, ya que habremos de elegir a nuestros representantes de diferentes posiciones y es importante que estemos informados y sobre todo que seamos conscientes. Y yo creo que la palabra clave de esta conferencia va a ser, hay que involucrarnos, involúcrate en las acciones y en las decisiones de tu sociedad. Y bueno, como les comento, soy consejero del INE. El INE, el Instituto Nacional Electoral, es un órgano autónomo, constitucional, el cual, más bien dicho, se encarga de hacer cumplir las leyes electorales. Quiero mencionar algo importante. La ley en materia electoral, que es la Ley JIPE General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sí la ley no la hace el INE, la hacen los representantes de la sociedad, ciudadanía, que son los legisladores, justamente los diputados y los senadores. Ellos son los que hacen la ley en materia electoral. El INE solamente hace los mecanismos para que se cumpla esa ley. Entonces, las reglas ya delimitadas en la ley los marca directamente el representante popular, que es la voluntad del pueblo. El INE se divide para su mejor trabajo en 300 distritos federales que se encuentran situados en una cantidad de 300,000 a 400,000 ciudadanos, o sea, votantes inscritos en la lista nominal. En Nuevo León tenemos 12 de esos 300 distritos. Somos el octavo distrito con más, el octavo estado con más distritos en todo el país. Hay unos que tienen hasta 38, 40, si mal no recuerdo, por ahí la Ciudad de México y el Estado de México. Y esos distritos componen todo lo que es el área territorial. Aquí en Nuevo León, los distritos que en lo particular yo colaboro en el 11, pues justamente nuestro trabajo como consejeros distritales es acompañar al INE. Somos ciudadanos que estamos acompañando al INE en el proceso, supervisando que la actividad se haga conforme a la ley. Es decir, somos consejeros ciudadanos. Y nuestra labor es, entre muchas, podemos mencionar rapidito algunas, por ejemplo, es aprobar el lugar de las casillas, donde el INE hace un proyecto para presentarnos a nosotros y decidir si es ahí o no es ahí que se debe instalar la casilla, y nosotros tenemos que aprobar o no aprobar en su defecto. El resguardo de las boletas, cuando llegan las boletas que ya llegaron a Nuevo León la semana pasada, ahorita están de hecho ya por llegar a los distritos, el día sábado llegan con nosotros temprano y llegan las boletas, nosotros nos encargamos de que se baje las boletas, entra la custodia militar, tenemos ya la bodega preparada, tenemos todo lo que es revisar el número de folio para que se pueda confirmar que la ciudadanía esté viviendo un proceso transparente y sobre todo se tiene que dar un seguimiento a lo que es el folio de las boletas y la cantidad de las boletas y que no sean boletas falsas sobre todo. Eso es uno de los muchos trabajos que tenemos como consejeros ciudadanos. Y nuestro trabajo también es promover justamente la participación ciudadana de la gente y la democracia, que hay varios tipos de democracia. Me gustaría mencionar alguna ahorita, que lo principal pues es la participativa. Es decir, que nos involucremos, no solamente el día de la elección voy y voto y ya, sino participar activamente en todas las decisiones que se vayan tomando durante el proceso, porque no solo es la elección y ya me olvido y entre 3 años a ver qué hago, ¿no? ¿Qué es la democracia? Porque muchos luego no alcanzamos a comprender la dimensión que trae esta palabra. La democracia es la voz de las mayorías. La democracia no solamente debe ser el mecanismo, debe ser el fin. Es decir, si lo utilizamos como mecanismo, es lo que utilizamos para poder llegar a un objetivo. Pero la democracia debe ser el objetivo, que todos sean escuchados, que todos sean representados, que todos puedan tener voz y voto en las decisiones ciudadanas, que todos puedan ser tomados en cuenta y que no sean menospreciados y sobre todo que no sean tomados en desigualdad como anteriormente lo hemos visto en nuestro país. Tenemos un reto grande que es seguir construyendo la democracia. Nuestro país empieza con democracia desde el primer momento en el cual se instituye o se instaura la República en 1824, aquella ocasión que después de la independencia
se hace la primera república y hemos visto ya los cambios de constituciones y ya son temas históricos a los que ahorita voy a tratar de ir brincando de paso en paso. Pero la democracia no nace ayer, la democracia no nace en el 2018 como algunos pudieran decir, la democracia nace desde que se construye la república. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Se debe buscar lo que es que el pueblo puede elegir a sus representantes, la democracia es representativa. Voy a hacer este juego de palabras. Yo representado, ciudadano, le doy la función a mi representante para que me represente. Y entonces toma la decisión por mí, en cualquier nivel que ahorita vamos a ir viendo. La democracia debe buscar la libertad, la igualdad y que todos sean escuchados. Igualdad, es decir, que todos los grupos tenemos un compromiso con la historia, tenemos un compromiso con los grupos que han sido vulnerados a través de los años, que todos sean escuchados. Porque a partir de esto se logra lo que se llama legitimidad. La legitimidad es la voluntad del pueblo respaldado con la ley. La legitimidad es decir, tú tienes la voluntad de la gente y tienes el respaldo que hiciste todo bien para poder estar donde estás. Eso es la legitimidad. Cuando hay un gobierno con legitimidad, el pueblo trabaja y la gente puede convivir y puede pues estar más a gusto y más alegre y puede exigir sus derechos. ¿Por qué? Porque es legítimo, porque la ley le dio esa legitimidad. Ahora, ¿cuál es el propósito de la democracia? Tenemos que combatir la discriminación y la desigualdad. Voy a agarrar por 2 puntos. Discriminación y desigualdad. ¿Qué es discriminación? Lo que se ha venido haciendo a través de muchos años. Desigualdad. Antes no había, por ejemplo, la posibilidad de participar si no era por plataformas. Hoy hay plataformas políticas, hoy hay candidaturas, hay coaliciones, hay candidaturas independientes, coaliciones, hay oportunidad de desarrollarse como mejor le parezca a los que son actores políticos. La desigualdad, porque anteriormente había muchas trabas para que ciertos grupos participaran, hoy está abierto para toda la ciudadanía. Son los logros que hemos estado obteniendo a través de los años. Por eso les digo que el reto es histórico, que hemos estado evolucionando como sociedad. Debemos combatir la desigualdad y la discriminación, no hacer a un lado a los que nosotros creemos que no son capaces, porque la capacidad no distingue de un grupo social o la capacidad no está distinguida por un grupo específico. La capacidad, cualquier mexicano puede llegar a tener la capacidad para poder representar a su pueblo. La opresión y el retroceso a las libertades. Debemos combatir esto. Es histórico el fortalecimiento de los derechos humanos. Hoy tenemos sistemas democráticos donde se prevalece el derecho humano sobre todas las cosas. Si nos vamos a hacer un poquito de historia a los derechos humanos que hablamos a nivel pues histórico, donde se hablaba desde los persas con el cilindro de Ciro, allá mucho antes de nuestra era, que se hablaba sobre que si cuáles eran los derechos de las personas o no tenían derechos o derechos limitados. Incluso por ahí en la Revolución Francesa se hablaba del derecho del hombre, pero el derecho del hombre llegaba al igual con los iguales, que es un término en donde, a ver, si tú eres peón, tienes el derecho igual que el otro peón, pero no tienes igual que el rey, o no tienes igual que el que está debajo del rey. Ese tipo de cosas ha estado ocasionando que se promueva el derecho humano a nivel internacional. Por ende, la democracia es un factor muy grande que va a ayudar a hacer que se fortalezca el derecho humano. Y en México tenemos un compromiso histórico con la sociedad para que el derecho humano y la democracia se vaya fortaleciendo cada vez más y se vaya viendo representado cada vez más en nosotros. Tenemos la Constitución. Aquellos que me lean, que me escuchen, que no sean abogados o que no les interesen las leyes, por favor, lean la Constitución, al menos los primeros 29 artículos. No ocupan ser abogados para conocer sus derechos, los derechos humanos que tenemos, los derechos humanos y sus garantías. Que la Constitución, mi gente o quien me está escuchando, la Constitución, muchos piensan que es la manipulación que tiene el gobierno hacia la ciudadanía, pero déjenme les digo que es el medio que tenemos los ciudadanos para pedirle a nuestro Estado como órgano de gobierno, llámese cualquier poder de la Unión o cualquier autoridad, para que sea cumplido los derechos de nosotros, los derechos humanos y los derechos ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución no es para que un ente superior quiera apoderarse de los ciudadanos. La Constitución debe de ser el espíritu de las leyes, decía Montesquieu, los que somos abogados somos muy dados al espíritu de las leyes. ¿Cuál es la esencia de la ley? ¿Cuál es la razón de la existencia? ¿Por qué existe esa ley?
El espíritu de las leyes debe ser constitucionalmente a que esa ley deba ser en beneficio de las personas y en beneficio de los ciudadanos. En este caso, nuestra Constitución, pudiera hablar de muchos artículos. Hoy me quiero centrar a los que hablan democráticamente. Que en el 6 tenemos la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? Yo tengo la posibilidad de expresarme libremente siempre y cuando no ofenda a alguien más. Imagínate que yo estoy en acuerdo o en desacuerdo con un líder político, contra cualquier ideología, contra algo que no está a mi forma de pensar. Yo tengo la libertad, si yo quiero, de poner un anuncio, de tener una playera, de promover todo lo que yo vea en cuestión de mi libertad, siempre y cuando no promueva odio, no promueva discriminación, no promueva racismo. ¿Sí? Tú puedes, si tú quieres, por ejemplo, estás en contra de una actividad, de una acción, te puedes parar en un crucero y vas con una pancarta y dices, yo estoy en contra de esto, y tú estás en tu derecho ciudadano. Y nadie debe decirte nada, porque es tu derecho de expresión. ¿Hace cuántos años no había la libertad de expresión? Si nos vamos a la historia de México, pues hace 200 años no hay oportunidad de nada. Eso hemos estado avanzando y evolucionando. Y con esto viene el número 7 constitucional, que es la libertad de periodismo y difundir contenidos. Hoy en día puedo agarrar mi celular y puedo transmitir en vivo en cualquier red social y puedo decir, yo estoy ejerciendo el periodismo independiente. Y no hace falta que yo tenga una licencia de periodista para yo transmitir en vivo o para yo decir mi opinión pública como ciudadano, porque yo puedo difundir mis contenidos. Entonces, en este caso, la Suprema Corte se ha pronunciado en el hecho de decir cualquier ciudadano puede ir a cualquier evento público y tomar nota o hacer una nota del contenido que se está desarrollando. Tenemos también en el artículo 8 la libertad de petición de información. Yo les digo siempre, en Nuevo León tenemos una ley de participación ciudadana. Acérquense a su diputado o diputada local. Existe una ley de participación ciudadana que se aprueba 2017, 2016, si mal no recuerdo, en el cual una parte del presupuesto que se destinó a las necesidades de la sociedad se debe de cumplir en favor de la misma sociedad. Por ejemplo, supongamos que todos los vecinos de mi manzana o de mi cuadra pagamos el predial. Yo me acerco con mi diputado local y si no me escucha, bueno, voy con un regidor, y si no me escucha, bueno, yo tomo la decisión de ir directamente al ayuntamiento y decir, ¿sabes qué? Entre todos nosotros pagamos nuestro predial y queremos que se nos pongan aquí boyas o cámaras de seguridad o que se ponga otra banca o lo que sea. ¿Por qué? Porque eso es parte de mi participación ciudadana y yo puedo pedirle información de en qué se está gastando mi dinero o en qué se está gastando el recurso público que yo pagué como contribuyente. Entonces yo puedo pedir la información pública. Yo puedo pedir, si yo quiero ahorita, por ejemplo, hacer una petición formal y por escrito ante la Comisión de Transparencia de cuánto costó, no sé, un vagón de metro, por ejemplo, o cualquier gasto que se haya hecho con el presupuesto público. Eso es parte de la democracia. ¿Por qué? Porque estoy informado, porque sé cuánto está gastando, porque así soy un observador ciudadano. Así si al rato vienen y me dicen, me voy a gastar tantos millones en esto, pues no es cierto. O sea, yo sé que no cuesta eso. Muy bien. Después tenemos lo que es la libertad de asociación, que es lo que te marca el 9 constitucional. ¿Qué es la libertad de asociación? Todos tenemos la libertad de reunirnos libremente, pacíficamente, en donde quieramos, siempre y cuando, vuelvo lo mismo, no vayas truncando derecho de alguien más. ¿Qué es la libertad de asociación? Yo puedo reunirme en plataforma política, en plataforma religiosa, en plataforma de lo que yo quiera, y puedo unirme y puedo tener mi reunión si yo quiero en la casa, en la esquina, puedo tener donde yo quiera, porque es mi libertad de asociación y yo puedo hablar de un tema político sin ningún problema. Hoy estamos teniendo una libertad de asociación y estamos teniendo una libertad de expresión. ¿Por qué? Aunque es de manera virtual, claro, por la pandemia y por lo que estamos viviendo, pero pudiéramos hacerlo presencialmente y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo nuestro derecho a la información, a la comunicación, incluso a la asociación. Y el 35 constitucional nos marca la libertad de votar y ser votado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo mexicano tiene derecho a participar en las elecciones y a poder ser candidato o en su defecto poder ser una persona que participe como votante. Pero en el 35 constitucional, también en el párrafo 1 nos dice que la ley determinará las condiciones. Es decir, la ley determinará los mecanismos para llevar a cabo esto. ¿Por qué les digo esto? Porque tampoco podemos escudarnos en violar una ley a cabo la Constitución me respalda, que es lo que hemos visto últimamente en ciertas situaciones donde se tienen que retirar candidaturas porque no se cumple la ley.
Y se habla y se dice, bueno, pero es que yo quiero ser votado. Pues sí, nada más que hay un procedimiento y un requisito que la ley establece los procedimientos y no se cumplió. Esa es otra causal. No se te está negando tu derecho a hablar, audiencia, tu derecho a ser votado. Lo que sucedió fue que no se cumplió un lineamiento y que no se cumplió el establecimiento de la ley. ¿Va? Y bueno, quiero que veamos esta forma, este tema o este subtema. La soberanía nacional y la forma de gobierno. Aunque es un tema demasiado amplio y aquí me acompañan algunos abogados muy reconocidos, los cuales seguramente nos estarán dando su aportación. La forma de gobierno que tenemos en nuestro país, como les decía, desde la instauración de la República, es la soberanía reside en el pueblo. El pueblo habrá de decidir qué es lo que más le conviene y qué es lo que no le conviene. Por eso les decía que la democracia no solo es aquella acción de ir a votar, no solo es el medio de salir, es el fin. El objetivo es que se cumpla la voluntad popular. Aquí el 35, el 39, aquí sí quise copiar todo el artículo para que leyéramos textualmente cómo dice, que la soberanía nacional reside en el pueblo y el poder público dimana del pueblo. Es decir, va a ir directamente al pueblo. ¿Y cómo me hago yo valer como pueblo? Por medio de mi representante, que es lo que marca el 40 constitucional, que es uno de mis artículos favoritos cuando hablo de la soberanía, porque cuando yo hablo de la soberanía les digo, a ver, nuestro país, México, nuestra nación, dice que está constituida en una república. ¿Qué es una república? Es una unión democrática de estados. Aquí te lo marca. Está compuesta por estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior. Por eso somos 32 Estados Unidos mexicanos, porque los 32 tenemos nuestra propia constitución política local para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Y cada uno de los 31 estados también tiene la suya. ¿Se acuerdan ustedes que antes se hablaba de que 31 estados y el Distrito Federal, 31 estados y el Distrito Federal? Porque el Distrito Federal no tenía una autonomía como estado, era un distrito o un condado de la federación. Dependía de las leyes federales, no tenía gobernador tal cual, no tenía figura de autoridad, no tenía constitución, no tenía presupuesto propio. Por eso era el distrito de la federación. Y hoy es estado autónomo. Entonces somos 32 estados libres y soberanos que tenemos la decisión importante en lo concerniente a nuestro régimen interior. En el derecho prevalece mucho algo que se llama la costumbre. La costumbre es que cada pueblo habrá de regirse y de dirigirse conforme mejor le parezca y conforme sean sus decisiones. Y esto es algo trascendental, porque por eso hemos escuchado que hay temas, por ejemplo, que te vas al sur, a Oaxaca, a Veracruz, y a lo mejor hay temas que allá sí aprueban, pero que te vienes a Nuevo León y a lo mejor aquí no aprobamos. O hay temas en diferentes partes del país en donde a lo mejor algunos autorizan, algunos están todavía como que entre sí, ¿no? Pero eso es la voluntad popular. Eso es la voluntad del pueblo. Que si a lo mejor en aquella parte de la República lo ven positivo o lo ven favorable o está de acuerdo a su costumbre y a sus reglas y a sus tradiciones, se habrá de aprobar. Pero a lo mejor de este lado no. Entonces, eso es la soberanía de los 32 estados libres y soberanos. Yo les digo, por eso tenemos gobernadores, porque los gobernadores se encargan de la actividad interna del país. Si no, no hubiera gobernadores. Fuera solo un estado general y solamente hubiera un presidente. Pero por eso hay gobernadores, porque cada gobernador y cada diputado y cada congreso local tiene a bien sus leyes locales, sus reglas locales, sin que vayan en contra de la federación. Cuando se instala la república, hay una serie de acciones que se empiezan a repartir. A ver, tú toca para acá, tú toca para acá. A ver, por ejemplo, lo municipal, ¿qué le toca a los alcaldes o los ayuntamientos? Le toca todo lo territorial que marca el 115 constitucional. Permiso de suelo, servicios públicos, servicios primarios, todo lo que tenga que ver con lo territorial, con la ubicación del territorio. Y es importante que nos informemos cuál es la función que le corresponde a cada uno de ellos. Porque luego me ha tocado ver casos donde a por ejemplo, un diputado le andan preguntando, oye, sobre un servicio público, ¿no? Una alcantarilla, sobre la hierba crecida en un parque, y eso, nada más que eso es atribución del ayuntamiento, no del diputado o diputada. Entonces, es ahí donde cada uno tiene su poder, tiene su atribución y tiene su facultad.
Y todos ellos son nuestros representantes. Y a todos ellos nosotros les dimos la voluntad de representarnos cuando votamos por ellos en la boleta. Por eso la importancia de saber que vamos a elegir el próximo 6 de junio. Porque a nivel nacional se van a elegir muchos puestos y en lo que compete a nuestra comunidad, bueno, se renuevan todos los ayuntamientos, el Congreso local, todos nuestros diputados federales y nuestro gobernador a nivel local. Entonces, vuelvo al tema, al artículo 40. Somos estados libres soberanos en nuestros territorios, pero somos una federación. Somos una república federada, unida. Y dice que somos una república representativa, democrática, laica. ¿Qué quiere decir esto? La representatividad de la república consiste en que yo le doy a mi representante la representación y democrática. Entonces, yo siempre les digo, hagan ese ejercicio y analicen los cambios que hubo en ingresos, por ejemplo, en impuestos, que es lo que hace se hace a nivel legislativo, se aumenta algún impuesto para crear mayores ingresos o mayores egresos, según sea. Y yo siempre les he dicho, hagan este ejercicio, busquen a su diputado o a su diputada, o busquen a su alcalde o a su gobernador y pregúntenle, oye, cuando me consultaste, si quería que hicieras este cambio, que es algo que se ha avanzado mucho y es otro reto de la democracia, que la sociedad se involucre, que vaya y busque a sus representantes para que el representante venga, no cada 3 años, durante el año venga y hable con su pueblo, con su grupo, con quien representa, y les muestre las evidencias de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo. Que eso es algo que yo lo he visto, tal vez poquito, pero ha estado mejorando, porque la ciudadanía es más demandante en cuestión de petición de información y de cuentas, ríndeme cuentas. Y es algo que tenemos todos tenemos derecho. Esa es la democracia representativa. A ver, tú me estás representando, está bien, pero cuando me diste cuando me preguntaste si quería o no quería que aprobaras esa ley o que aprobaras aquello, o que me subieras el predial, por ejemplo, en los ayuntamientos, o la tenencia o el impuesto vehicular en el gobernador, o según sea, ¿no? Según cada tema. Entonces, lo importante es sobre todo que haya la paz y que como democracia vayamos creciendo. Hay muchos que dicen, pero es que el gobernante es nuestro empleado y podemos quitarlo y podemos ir a hacer una revolución. No, señores. No. Aquí dice, somos una república representativa. Les dimos la facultad de que nos representaran. Ahora tenemos que pedirles cuentas y tenemos que exigirles que nos cumplan. Y si no, cada 3 años se renuevan los poderes. Tú habrás de decidir. Por eso la importancia de estar siempre en comunicación, de estar leyendo información, de estar siempre en contacto y sobre todo de saber si el representante popular, llámese cualquier puesto, está o no está trabajando y si te conviene o no te conviene darle una oportunidad para uno u otro puesto o para el cual haya una postulación. Eso tú lo habrás de decidir, porque lo que es una realidad es que las democracias se construyen, pero deben de construirse con responsabilidad, con conciencia, no solo por pasión o por emoción o por compasión, porque lamentablemente eso ha existido en la historia. Se compadecen o alguien busca compasión y ya. No, debe existir por razón, por convicción. Comulgo, no comulgo, voy de acuerdo, no voy de acuerdo con esas ideas y sobre todo, ¿es razonable o no es razonable lo que se me está proponiendo? Ese es otro reto que tenemos como democracia. El artículo 41 lo que te dice es el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, lo que les decía, ¿no? A ver, el aumento de un impuesto, por ejemplo, le compete al Poder Legislativo por la Ley de Ingresos, tanto local como federal. El poder de la Unión Legislativo. Ellos decidieron tomar o no tomar este aumento de impuestos, entonces yo cuando le di mi representación está siendo ejercida mi soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le di mi representación, entonces tengo que saber que va a votar por mí y ahora sí que si no me conviene, o si no me gusta o si no me parece, pues tengo que buscarlo para pedirle cuentas, porque la soberanía es lo mismo, se ejerce por medio del poder de la Unión. La soberanía se ejerce por la ley, la soberanía se ejerce por los reglamentos, la soberanía se ejerce por la voluntad popular que es la que se expresa en los gobernantes, o al menos el gobernante debe elegir, el ciudadano debe elegir a un gobernante que sea el que exprese la voluntad de ellos. Ahora,
¿qué acciones ha estado haciendo la autoridad electoral para promover la democracia y para promover la inclusión social? ¿Qué opciones se han estado haciendo o trabajando para que verdaderamente todos sean tomados en cuenta, como les dije ahorita, para que verdaderamente todos sean escuchados y que los grupos minoritarios sean parte de las decisiones y de los cambios? Por ejemplo, tenemos esto que se llama medidas afirmativas. ¿Qué es medidas afirmativas? Son las acciones en las cuales a los grupos minoritarios se les está incluyendo para que sean parte de estas decisiones y sean parte de estos procesos. Tenemos, por ejemplo, la acción afirmativa que se hizo este año para personas con discapacidad. Déjame te doy un antecedente. En el 2018 se dice, tenemos que tener acciones afirmativas. Solamente hubo 2 en 2018. Uno era el de la paridad de género, que hubiera hombres y mujeres por mismas cantidades en las elecciones, en las candidaturas, y el otro era el de la edad, que era que hubiera jóvenes de 18 a 30 años representando a los grupos jóvenes, a los grupos universitarios. Hoy en día, para el 2021, ya se amplió este rango y ahora también entran las personas con discapacidad, que al menos, por ejemplo, en el caso de los diputados locales, se dice, bueno, los partidos tienen que postular al menos a una fórmula de candidato con propietario suplente, con alguna persona con discapacidad. Y en los ayuntamientos o a las alcaldías deben postular al menos por lo menos una candidatura igual con alguna discapacidad para los ayuntamientos. ¿A qué se refiere con la candidatura? Se refiere a que puede ser alcaldía, el alcalde o alcaldesa, los que están al frente, la regiduría o los síndicos. ¿Por qué? Porque también son candidatos. Los que van de regidores y de síndicos también son candidatos. Yo te invito a que cuando vayas a votar, tú agarres tu boleta de ayuntamiento y aunque viene el nombre del candidato, tú le das la vuelta y en la parte de atrás viene quienes van a ser los candidatos a regidores, que si gana el ayuntamiento o gana ese alcalde o esa alcaldesa, entran en planilla esos regidores y esos síndicos. Entonces, en la medida afirmativa es, dentro de esa cantidad de candidaturas del titular, como de los que vienen en equipo en planilla, debe haber por lo menos una persona con alguna discapacidad física para que sea motriz, para que sean escuchados estos grupos que han sido vulnerables, ¿sí? Y lo mismo pasa con las personas en comunidades indígenas, pasa exactamente lo mismo. Debe haber por lo menos una fórmula integrada en diputaciones locales y en los ayuntamientos. Ojo, fíjense, aquí hay municipios como Podaca, García, Ciénega, General Suazo, Guadalupe y Pesquería, en donde debe haber por lo menos una candidatura. Y en Escobedo, por ejemplo, son al menos 2. ¿Por qué? Porque aunque tal vez algunos no conocemos, pero en Nuevo León hay comunidades indígenas inscritas. Hay un reglamento incluso que se habla sobre cómo preservar la comunidad y la lengua indígena en Nuevo León, pero muchos no lo conocemos. Y en este aspecto de Escobedo es un lugar en donde hay muchas comunidades indígenas. Hay lugares indígenas en el municipio de Escobedo. Por eso se les pide, dice, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes más comunidades indígenas en todo Nuevo León, tienes que tener al menos 2 candidaturas que sean de parte de la comunidad indígena. Y en otras partes del país, por ejemplo en Veracruz, Oaxaca, Yucatán, allá se dio preferencia a los afrodescendientes o afromexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que sean descendientes de africanos, que vivan en aquellas zonas, porque son zonas donde hay mucho afrodescendiente, también tengan el derecho a acceder a ser parte de las decisiones de la democracia o a ser parte de las decisiones populares. También en acciones afirmativas está lo de las personas jóvenes, que este año se amplió hasta 35. En 2018 era hasta 30, hoy es hasta 35 y debe ser al menos el 20% de las candidaturas. ¿Cómo se postula? Miren, ¿cómo se postula aquí, por ejemplo? En las candidaturas a diputaciones locales, son 26 en total, se debe tomar el 20% de antemano, son 26 y de antemano de entrada, porque son 26 distritos locales. De entrada son mínimo 13 hombres y 13 mujeres. Eso es la paridad de género. 13 hombres y 13 mujeres. Ok, a eso súmale que de esos 26 totales tienes que sacar, me regreso, al menos una fórmula de esos 26 diputados locales o candidatos a diputados locales que tenga la condición de alguna discapacidad física y otra que tenga la condición de ser persona indígena. Y tienes que sacar el 20%
de ese total, que sea al menos joven entre 21 y 35 años. ¿Y cómo se determina eso en las alcaldías? Miren, son 51 municipios y el gobernador, el candidato a gobernador automáticamente se convierte en 52 para tener números pares. De los 52 municipios, ahora sí tienen que ser 26 hombres y 26 mujeres en las candidaturas. Y luego ahora sí empieza a suscribir todo lo que es de esos candidatos a ayuntamientos. Tienes que tener personas con discapacidad, personas con alguna, que sean parte del rango juvenil y personas también que sean parte de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual y más, que es la comunidad LGBT. Que también tiene que haber un porcentaje que es al menos una candidatura dentro de esa cantidad para que puedan ser escuchados todos los grupos y que puedan ser escuchados todos los grupos de la sociedad que han sido discriminados, como la comunidad LGBT, que han sido en desigualdad, como las personas con alguna discapacidad, que hoy si tú vas al Congreso del Estado, aquí en Nuevo León faltan rampas, siendo sinceros, yo he ido muchas veces, que por ejemplo, si tú hablas de opresión, ha habido grupos que han sido violentados, como los jóvenes, bueno, los jóvenes han sido un poquito más en desigualdad, pero ha habido grupos que han sido oprimidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no cumplen alguna condición. Y justamente para todo esto se dan las medidas afirmativas. Y todo, bueno, ya todo esto es la paridad de género, ¿no? La paridad de género, que es la cantidad que debe de existir, qué cantidad se puede, qué cantidad no se puede, y sobre todo que haya una paridad vertical, que es una paridad vertical para que la paridad sea sobre todo cumplida en casos donde sea realmente de mayor afluencia. O sea, anteriormente en el 2018 nos pasó ese problema, que decían, bueno, pues por cubrir cuotas, que anteriormente era cuotas, hoy ya no se puede llamar cuotas, cuotas suena despectivo, hoy son cifras y cantidades. Por cubrir cuotas, pues ahí mete a donde sea lo que sea, ¿no? Con tal de cubrir cantidad. Y hoy no. Hoy es porcentajes y hoy es medida afirmativa para todos. Bueno, eso pasa con la medida afirmativa y eso pasa con la acción para que todas las personas puedan votar y para que todas las personas, sobre todo, puedan aspirar a ser escuchadas dentro de la sociedad. Y es un reto muy grande que tenemos en la democracia. Hay un tema que yo quiero mencionar aquí rapidito, que es que también a partir de este año se hará una prueba piloto en 5 penales federales de nuestro país, uno por cada circunscripción, en los cuales van a poder votar las personas que están en prisión. La ley lo que te decía, la Constitución lo que te dice es, la persona que se encuentra en prisión preventiva pierde sus derechos políticos ciudadanos. El tribunal analiza lo que es la ley JIPE y lo que es estos artículos y dicen, a ver, ¿en qué momento una persona puede perder sus derechos políticos y sus derechos ciudadanos? Y se llega a la conclusión, el tribunal dice, bueno, las personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa, es decir, que están enfrentando un proceso, para los que no sean abogados, aquellos que están enfrentando un proceso, que los están culpando de un delito, hay características para poder mencionar que fueron parte, pero todavía no son sentenciados culpables. Es la prisión preventiva oficiosa. Preventiva quiere decir que mientras el proceso se lleva a cabo, tiene que estar detenido, tiene que estar bajo resguardo, ¿no? Entonces, todas las personas que se encuentran en las cárceles, no todas son sentenciadas. Hay personas que están llevando procesos y aún no han sido sentenciadas. Y hay personas que incluso después de 2 años le dicen la sentencia, ¿sabes qué? Pues resulta que eres inocente. No me voy a meter en temas jurídicos ahorita. Pero al menos en lo electoral, el tribunal lo que determina es, las personas que se encuentran en prisión preventiva, pero todavía no son sentenciadas, no han perdido sus derechos políticos ciudadanos. ¿Por qué? Porque no son culpables, no son sentenciadas. Los derechos políticos ciudadanos se pierden en el momento en que ya se demuestra la carga de la prueba, que es la culpabilidad. Entonces, todas las personas que estén en prisión federal, este año 2021 va a ser un modelo para que las personas que estén en los penales federales puedan votar desde la cárcel. En la cárcel se va a llevar mesas de casilla, se va a llevar una urna, una mampara, se va a hacer una elección ahí chiquita, ¿no? Se toman solamente 5
5 penales federales en 2021 para hacer prueba piloto y se va a votar ahí. El voto no se va a echar en una urna, se va a poner en un sobre. El sobre se sella en presencia de los que estén ahí, de los representantes de partido, y el vocal ejecutivo de esa junta local, de ese estado, que en este caso el más cercano a nosotros es Guanajuato, va a agarrar todos los sobres sellados y los va a trasladar a la junta local a Guanajuato, y de ahí se va a empezar a distribuir a todos los estados que son parte de la circunscripción. Y entonces esos votos que emerjan o que surjan, las personas que se encuentran presas, son votos que van a surgir efectos en la votación, porque después se trae la junta local. Por ejemplo, Nuevo León, supongamos que un nuevo leonés está detenido o está preso en Guanajuato, se los trae a Nuevo León y esos votos van a tomar en cuenta y van a ser considerados dentro de la elección de Nuevo León. Y ese es un programa piloto que se va a hacer este año 2021, esperando que para 2024 todas las cárceles federales, aquí en Nuevo León tenemos a Cadereyta, puedan ser parte de este proceso de que puedan votar las personas que se encuentran en prisión preventiva. Ahora, hay un penal femenil, el de Morelos, que es 100% femenil para poder buscar la paridad de género. Y eso se dio gracias a que unas personas que estaban en esa condición en 2016, 17, en el 17, meten un recurso ante el tribunal a decir, yo quiero votar, a ver, ¿por qué no me dejas votar? Yo no he sido sentenciado, quiero votar. Y el tribunal, después de un proceso, después de una validación, dice, sí, se le tiene que dejar votar porque aún no es sentenciado. Y esas son las formas en que ha crecido la participación de todas las personas. Y en este punto quiero mencionarte algo por si no lo sabías o para quien no lo conozca. Cuando una persona es ya sentenciada, ya sea que sea sentenciada a purgar su pena dentro de la prisión o una pena condicionada, que esté yendo a firmas o esté en su domicilio, en el momento en que el juez dicta la sentencia, no la formal prisión, la sentencia, en ese momento el juez manda un reporte, o mandan reportes diarios al Instituto Nacional Electoral para que se den de baja las credenciales del elector y se dé de baja de la lista nominal ese ciudadano. Entonces, cuando la persona compurga su pena o termina ya su sentencia, cuando ya pagó ante la sociedad, tiene que venir con su hoja de liberación o de compurgación de que ya terminó su sentencia, venir a un módulo del INE con su hoja y con sus huellas y su foto se detecta entonces el sistema y se le da una nueva credencial, porque la credencial que tenía antes, aunque tenga vigencia físicamente, ya no vale porque se dio de baja del padrón. Y nos ha tocado mucha gente que va a votar y después no aparece en la lista, y lo primero que decimos, bueno, es que seguramente a lo mejor enfrentaste un proceso judicial. No se les dice abiertamente, se les separa y dice, oye, tú estás enfrentando un proceso judicial. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí lo enfrentó, ya lo liberó y ya no tiene nada con la sociedad, ninguna deuda, pero no regresó a darse de alta nuevamente a un módulo para que le puedan dar otra vez su credencial de elector. Y este tipo de cosas han sido los mecanismos que han venido fortaleciendo la parte de la democracia en nuestro país. Y yo creo que hoy, el 6 de junio, tenemos un gran reto. Tenemos el gran reto de escuchar, de ser razonados, de ahora sí que poner en balanza la mejor propuesta, pero sobre todo me centré en conocer cómo es la forma de gobierno de nuestro país, cómo estamos divididos, cómo está la administración de nuestro estado, y tenemos que saber, sobre todo recordar que lo que vamos a elegir el 6 de junio va a ser para dentro de 3, dentro de 6 o de muchos años. Y que la democracia no tiene años, no tiene 2 o 3 años, perdón. La democracia, contrario a lo que algunos dicen por ahí de que no, es que en el 2018 empezó. No, la democracia tiene más de 200 años en nuestro país y ha venido evolucionando poco a poco, y hoy estamos a un paso gigante de hace 200 años y esperemos que dentro de 3 años estemos a otro paso y cada vez estemos creciendo más. Pero los pasos se han estado dando gracias a que un ciudadano dijo, yo soy indígena y quiero que me tomen en cuenta, gracias a que un ciudadano dijo, yo como joven me siento desplazado, gracias a que una persona dijo, yo estoy presa, pero a mí no me han sentenciado, yo quiero seguir votando. Y gracias a todo eso se han dado los cambios en la ley y se han dado las condiciones para que todas las voces sean escuchadas. Y creo que son los retos que tenemos en la democracia, tenemos muchos, y yo creo que el principal es escuchar, opinar y sobre todo ser razonados, no solo por pasión y por emoción. Y pues bueno, aquí voy a parar mi exposición dando un tiempo para preguntas y respuestas.
Muchas gracias, maestro. De hecho, sí tenemos por aquí ya algunas preguntas que nos han estado haciendo llegar las personas que están participando dentro de esta masterclass. Entonces, si le parece, voy a realizar la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿se puede destituir a un candidato ya electo? Sí, a ver, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. La pregunta Ok. es, ¿Sí me ¿se escuchan? puede Sí. destituir a un candidato ya electo? Ok, sí, ¿se puede destituir un candidato electo? Sí, sí. De hecho, lo definitivo es hasta que se da ya la resolución del tribunal cuando se lleva a contención o a juicio y que ya va a tomar posesión del cargo, que muchas